Tenemos la actividad. Buenos días para todos. Hoy presentaremos la actividad 3.4. Somos el grupo 2 y perdón, somos el grupo 1. Lo siento. Bueno, y presentaremos la caracterización del objetivo 2. Relacionamos las secuencias de capacidades de los objetivos con las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos matemáticos. Luego realizaremos un análisis o recordaremos el análisis de contenido para realizar cómo analizar los alcances dentro de lo planteado en este módulo. Esperamos también poder recordar el contexto institucional en el que pretendemos aplicar nuestra unidad didáctica y presentar algunas de las modificaciones que tuvimos en cuenta que debimos hacer como consecuencia de este trabajo. Entonces, en la actividad pasada habíamos presentado el objetivo 1 y para completar este análisis presentamos el objetivo 2, que es identificar el valor de la constante de proporcionalidad y su significado en la información presentada de diferentes maneras para resolver problemas que requieren el uso de la regla de 3 simple e inversa. Subrayamos esta parte de información presentada de diferentes maneras, ya que pues, es una diferencia importante entre las dos tareas que presentaremos a continuación. La tarea libros, que es la 2.1, que dice así. Esta tarea, pues digamos como para ir adelantando lo de los cambios, era nuestra tarea 2.2 en la actividad anterior. Y le pusimos como 2.1 ya que cambiamos la otra tarea, entonces ya a continuación la vemos. En el estante de una biblioteca caben 8 libros iguales de 10 centímetros de grosor cada uno. Calcula el ancho que tiene el estante y la cantidad de libros con grosor de 5 centímetros que caben en este. Nosotros preveemos que después de pues, haber hecho el análisis nosotros y con ayuda de algunos colegas y estudiantes, que los estudiantes sigan estos 3 caminos de aprendizaje que analizaremos más adelante en el grafo de las capacidades del objetivo. La tarea 2.2, llamada velocidad, que es nueva, dice así: en la siguiente tabla se relaciona la velocidad de un automóvil con el tiempo que tarda en recorrer una cierta distancia. Completa la tabla y utiliza la información para indicar cuál será la distancia recorrida por el automóvil. En esta tarea, pues lo nuevo es que presentamos la información ya con una representación tabular que los estudiantes deben completar. Para el desarrollo de esta tarea prevemos que se sigan estos 2 caminos de aprendizaje. Y ya pasando al grafo de caminos de aprendizaje del objetivo 2, donde incorporamos los 2 grafos anteriores, pues podemos ver que se da una información inicial. Serían las capacidades C1 y C2 en la S3 en las que pretendemos que el estudiante pues haga una extracción de los datos, reconozca el valor numérico de las magnitudes que se presentan en el enunciado del problema y reconozca además que se relacionan de manera inversamente proporcional. Entonces, esta parte inicial o información inicial es común para las dos tareas. La C4, que sería una capacidad de decisión, permite que el estudiante siga estos 4 caminos. Inicialmente eran 3 caminos para la tarea 2.1 y 2 caminos para la tarea 2.2. Sin embargo, esta solamente tiene 4 porque en el último camino veíamos que se repetía, por eso solamente tiene 4. Entonces, en el primer camino de aprendizaje prevemos que el estudiante desarrolle la tarea aplicando la regla de 3 simple e inversa con una representación tabular, simbólica y numérica. Podrían resolverla también en el camino, bueno, pero antes de eso, perdón. En el primer camino, nosotros prevemos que el estudiante cometa errores como, por ejemplo, que no seleccione de forma correcta los valores de las magnitudes que debe eh, incluir en la tabla, por ejemplo, que el estudiante no haga cálculos previos y entonces no complete la tabla o la complete, digamos, con los valores equivocados, que confunda las magnitudes, por ejemplo, y también que escriba una proporción que no corresponda
a una proporción inversa. Luego, en el segundo camino, prevemos que el estudiante aplique el principio de proporcionalidad simple inversa. En esto nos referimos puntualmente a que el estudiante identifique que el cambio entre los valores de las magnitudes sea como, por ejemplo, que uno se duplica con respecto al otro y como consecuencia en la otra magnitud, pues deba dividir por 2. Prevemos que el estudiante cometa errores, como por ejemplo que lo resuelva con proporcionalidad directa. Esto quiere decir que para el cambio entre dos magnitudes de una variable multiplique y para la siguiente magnitud, en vez de dividir, también multiplique, que sería como hacerlo de manera directa. El tercer camino de aprendizaje lo que implica es que el estudiante em, en vez de empezar, parece muy similar al primero, pero es diferente en el sentido de que tiene que iniciar identificando como que es con regla de 3 simple inversa, pero tiene que completar primero la tabla. Y al completar primero la tabla, entonces después quiere decir que tiene que operar con la proporción, pero utilizando la constante. Y en el último camino, lo que prevemos que el estudiante haga es calcular primero la constante de proporcionalidad inversa para luego completar los datos requeridos por el problema y todos estos caminos conducirían finalmente a la información final o requerida por la tarea. Este sería el grafo de secuencias de capacidades del objetivo 2, que correspondería entonces a todos estos caminos. En las expectativas de nivel superior, nosotros identificamos que el estudiante, que, bueno, como lo habíamos previsto en actividades anteriores, nosotros no aportamos a las capacidades, la capacidad del el uso de herramientas. Por eso aquí pues tenemos 0 chulitos. En la parte, en cambio, de las otras capacidades, vemos que aportamos principalmente a la de matematización. También en cuanto a los procesos matemáticos, pues principalmente al de formular y también al de representar y en menor medida pues al de evaluar. Bueno, en cuanto al análisis de contenido, hicimos nuevamente una revisión y verificamos que el objetivo 1 aporta principalmente a la subestructura matemática que corresponde con el contexto fenomenológico de comparación y el objetivo 2 al de transformación, contexto fenomenológico de transformación, que es el que utiliza principalmente la constante, ya que tiene sentido para el problema, tiene una unidad de medida definida. También hacemos aportes a los sistemas de representación tabular, simbólico y numérico previstos en el módulo anterior. De la misma forma, y en cuanto a la parte de los estándares, por ejemplo, hacemos aportes a 3 estándares. Estos 3 primeros estándares corresponden a el pensamiento variacional y el último al numérico. Entonces, dejamos los mismos que nosotros habíamos propuesto en esa actividad anterior. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de poder agregar otros a los que seguramente vamos a poder aportar con las actividades. Para agregar, pues nosotros en la construcción del proyecto educativo institucional, pues estamos queriendo hacer un aporte con esta unidad didáctica, ya que se encuentra en construcción, porque lo estamos actualizando dentro de la institución. Y finalmente, las modificaciones que debimos hacer, agregamos, teníamos 7 secuencias de capacidades, agregamos otras 5, ahora tenemos 12. Por lo tanto, como consecuencia, tuvimos que agregar capacidades y errores a estos y pues el cambio de las tareas que les mencioné anteriormente. Gracias. Gracias.